Domingo vamos a continuar el ciclo de conferencias que hemos iniciado acerca de este tema del dinero, los bancos, el interés y el porqué de tantas crisis financieras a lo largo de la historia que ya parecen sin fin y que van de alguna manera dominando nuestras vidas. Y vamos a reflexionar sobre esta afirmación de la Enciclopedia Británica en la 14ª edición. Dice que los bancos crean crédito. Es un error creer que el crédito de los bancos es generado en parte por los depósitos dentro de los bancos, del dinero que tienen. Un préstamo hecho por un banco es una adición clara a la cantidad de dinero en la comunidad. No sé si has reflexionado alguna vez sobre esto. Quizás en tu país exista, por ejemplo, el sistema de emitir cheques diferidos. Los cheques diferidos, por ejemplo, es un instrumento de crédito que en los países en que existe le permite emitir un cheque no con la fecha del día, sino con una fecha futura. Bueno, cada vez que tú emites un cheque diferido, estás creando dinero. De alguna manera estás comprando algo, usando algo, pagando algo con un dinero que no tienes necesariamente en ese momento, aunque quizás sí, en tu caso puedas tenerlo, pero en el caso de muchas personas emiten deuda a futuro. Y eso hacen los bancos. Y esto es muy interesante porque en la creación del crédito y en este proceso que iniciamos la semana anterior, explicando cómo funciona el sistema, está la raíz de todos los problemas que estamos experimentando y que venimos experimentando ya desde hace algunos siglos a partir de la creación del dinero y particularmente de la aparición de los bancos. Y vamos a ver en la semana que viene que todo ese gran proyecto de dominación mundial se perfecciona en 1913 cuando se crea la Reserva Federal en los Estados Unidos como el banco privado, por supuesto, más importante del mundo, donde allí sí está la verdadera riqueza de esas pocas familias de la humanidad, unas 400, que dominan absolutamente todo lo que está ocurriendo en tu vida, como en la mía, en tu país y en todos los países del mundo. Tenemos varios objetivos. Vamos a repasarlos rápidamente. Primero, hablamos la semana pasada acerca de que conozcas ciertos conceptos básicos sobre el dinero, cómo nació, qué es el interés, que sepas, bueno, cómo son y operan verdaderamente los bancos. Hoy vamos a hablar acerca de esto, ya anticipamos la semana pasada cuál era el gran negocio de los bancos, pero vamos a hablar de que los bancos prestan 9 veces lo que reciben. Tenemos también como objetivos centrales del ciclo que entiendas por qué nunca se podrán pagar todas las deudas. Es absolutamente imposible que una sociedad, el conjunto de las familias, un gobierno, un municipio pueda pagar la totalidad de sus deudas. Que comprendas que el dinero es un instrumento de dominación y este es uno de mis objetivos principales que están vinculados al gran objetivo que tengo. Tú tienes que entender que el dinero es un instrumento de dominación. No fue creado, mejor dicho, fue creado con un uso, después lo vamos a recordar según hablamos la semana anterior, pero hoy tiene un uso absolutamente perverso. Es el gran instrumento de dominación mundial, muy superior a las bombas nucleares, muy superior a las amenazas militares. Es el gran instrumento que tiene un conjunto de familias y de personas que se consideran a sí mismos, lo vamos a ver la semana siguiente, como parte de un grupo superior, de una clase dominante que tiene el derecho a establecer inclusive quiénes pueden vivir en este planeta. Y es el sistema o el mecanismo que permite el verdadero control sobre los gobiernos y las organizaciones, las empresas y demás. Pero todo esto tiene como finalidad que a partir de esta información tú tengas conciencia para que tomes decisiones más adecuadas. ¿Qué hacer de aquí en adelante? ¿Qué hacer y cómo prepararse para el momento en que no exista más el dinero? La próxima gran movida es eliminar el dinero físico. En poquitos años ya lo vas a ver. Y bueno, ¿y qué acciones posibles tenemos para enfrentar esta situación? Cosa que intentaremos ver la semana próxima. Y repasando rápidamente lo que vimos en sus conceptos principales, en un momento no había dinero, y antes del dinero, recuerdas que hablamos que existía el mercado como un lugar físico donde en base al trueque las personas intercambiaban sus excedentes de producción en ese lugar a través de justamente asignarle un valor personal basado en las costumbres, en las ideas que cada uno tenía. Las cosas empezaron a complicar porque en la medida que fueron avanzando la población en cantidad y la tecnología permitió mayor producción de bienes y entonces fue necesario solucionar un problema central: cuánto valían las cosas, asignar precios relativos para permitir un intercambio más fluido, y allí surge el concepto del dinero. El dinero como instrumento útil inicialmente, como un instrumento extraordinario acuñado inicialmente bajo la forma de monedas,
que permitía darle valor relativo a las cosas, que tú pudieras saber cuánto valía tu vaca en relación a otro tipo de productos, o cuánto valía tus productos agrícolas en base a ciertas valoraciones que había allí en el mercado. Esa instrumentación fue inicialmente con monedas de oro, y naturalmente, ¿quiénes manejaban el oro? Y los orfebres eran los que tenían la capacidad de hacer acuñaciones de esa moneda, y allí nace el dinero. Inicialmente como un instrumento de fijación de precios, de asignar un valor relativo para intercambio de productos, pero la perversidad del sistema hizo que quienes comenzaran a descubrir en él una potencialidad absolutamente extraordinaria. Utilizarlo como un producto, como un elemento de dominación y de crecimiento de una clase dirigente oculta, absolutamente oculta. Hoy vamos a ver mucho de eso. Y así nace el dinero. En el cuento que estamos haciendo de cómo nació el dinero, a través de un personaje, un orfebre, que le hemos puesto como nombre Fabián, él fue capaz de proponer un sistema que consistía en acuñar 100 monedas, distribuirlas entre los integrantes de su comunidad en base a la capacidad de repago, de devolución que tenía. Se estableció un plazo de 1 año, al cabo del cual el servicio de pago de esas monedas, de acuñación de las monedas, de administración de todo ese dinero para la sociedad, se iba a transformar en el pago de un plus, que eran 5 monedas, un 5%, concepto al cual este hombre le denominó interés. Y así nace el interés. Y en ese momento se crea un problema, porque bueno, había que definir cómo repartirlas, entonces se decidió en base a la capacidad de repago de cada uno, estableciéndose que al fin del periodo inicial de 1 año, las personas debían devolver 100 monedas más 5 en el conjunto de la sociedad, cada uno en proporción a lo recibido. Pero claro, nadie advirtió salvo el orfebre, y allí estaba la trampa, el fraude de su negocio, el instrumento de dominación, que él solo había emitido 100 monedas. Las 5 monedas que se debían pagar de intereses no existían, simplemente no existían. Y en ese juego surgen entonces al fin de ese primer año ya los primeros problemas. Muchos no podían ya pagar sus obligaciones y entonces tuvieron que endeudarse. Allí aparecieron los vales, las hipotecas. Claro, algunos tenían más de la cantidad que necesitaban, porque fruto de sus negocios y de sus habilidades lo habrían logrado, pero otros se habían empobrecido porque, bueno, yo ponía el ejemplo, el caso de una familia que se hubiera fallecido, por ejemplo, el principal sostenedor de la familia, entonces esa familia naturalmente no hubiera podido recolectar la cantidad de monedas necesarias, pero en el conjunto era imposible pagar las 5 monedas. Y allí comenzó un sistema por el cual se comenzó a agravar el circuito por medio de instrumentos muy sofisticados. Por ejemplo, a este orfebre se le ocurrió la posibilidad de que la gente depositara en él las monedas para no andar con el riesgo de tenerlas físicamente expuestos al robo o a la pérdida. Y entonces allí surge la idea de hacer una caja fuerte en su casa, y mucha gente le empezó a llevar monedas y él extendía certificados de depósito de esas monedas, recibos, que a su vez se comenzaron a utilizar como un medio de pago, porque comenzaron a servir para que algunas personas pudieran pagar compras de nuevos productos o inversiones, debido a que estaban respaldados por el oro que había en la caja de este primer gran banquero, al cual hemos denominado Fabián. Y simultáneamente con los servicios bancarios, nace el gran negocio de los bancos, basado en una idea que estaba en la base del sistema y que era justamente la gran trampa, como yo te decía, la gran jugada de todo esto, y estaba basada en este concepto. Es verdad, el oro que tengo allí en garantía, porque él lo había acuñado y lo había entregado, pero lo estaba recibiendo de vuelta, bajo la forma de pagos y otras, y depósitos de ese dinero, no es mío, pero está en mi posesión, que en definitiva es todo lo que importa. Y de allí a extender el concepto de comenzar a prestar dinero basado en el oro, inicialmente con mucha cautela, comenzó a entregar monedas que no eran de él, eran de otros, porque él advirtió que no todo el mundo reclamaba las monedas, sino que tan solo un 10% de las personas preguntaba, retiraba para tener esas monedas en efectivo. Y allí entonces comienza un sistema de prestar lo que no era de él. Tenía un límite que estaba dado por la cantidad de requisitos que él tenía que guardar, la cantidad de monedas que él tenía que tener disponible para atender los reclamos de los dueños que podían volver a pedir las monedas. Y entonces comienza todo un sistema de prestar sobre el dinero que no era de él,
Y bueno, de esto también vamos a hablar. La fama de este hombre y su riqueza comenzó a extenderse. Otros orfebres comenzaron a interesarse en el tema y él ayudó a esos orfebres a manejar sus propios negocios en sus ciudades, en sus lugares, a cambio de constituir una sociedad secreta, de no informar, y nace entonces la sociedad de los bancos. Era obvio que si su plan fuera expuesto, el esquema fallaría. Así que acordaron formar su propia alianza secreta. Yo no sé si ya te has dado cuenta, si tú estuviste el domingo pasado o si tuviste la oportunidad de escuchar la conferencia, porque en la escuela y en el liceo de tu país y del mío y de todos los países del mundo no enseñan acerca del dinero. ¿Para qué te van a instruir acerca del dinero en estos términos? Porque de ese modo tú podrías entender cuál es la naturaleza verdadera de toda esta situación. En este repaso breve que hemos hecho no debemos o no podemos extendernos más por el tiempo que disponemos hoy, y vamos entonces a continuar la historia. Estábamos en un momento en que, bueno, Fabián había comenzado a operar de ese modo, y cada uno de los orfebres, enseñados por él, habían comenzado a extender este sistema de prestar lo que no era de ellos. Y entonces nacen los cheques. Llegó a ser muy popular el sistema, y las notas con la instrucción de transferencia se les llamó cheques. Como Fabián tenía oro, entonces él podía aceptar o extender recibos como algo tan bueno como el oro en sí mismo, y muchos recibos fueron depositados para mantenerlos seguros de la misma manera que las monedas. Es interesante que hasta los propios recibos se depositaban en el banco. Cuando un comerciante deseaba pagar a otro comerciante mercaderías, fíjate qué interesante, ni siquiera necesitaba tener el cheque, esa nota, aunque podía tenerlo consigo, porque él simplemente escribía una nota dirigida, una carta allí, dirigida a Fabián, en la que le mandaba transferir el dinero de su cuenta al del segundo comerciante. Y Fabián, a él le tomaba solamente algunos minutos ajustar los números en el libro, y entonces comienza un instrumento de pago absolutamente extraordinario, donde, claro, el único que sabía que todas esas notas, o muchas de ellas, no tenían respaldo en las monedas, era él. Y de allí, a transformar esa riqueza en billetes, bueno, hubo un paso, que yo te lo voy a contar, bajo la forma de esta historia que estamos llevando adelante en estas conferencias. Los billetes. Tarde, una noche, los orfebres tuvieron otra reunión secreta, y Fabián les reveló un nuevo plan. Convocaron el día siguiente una reunión con todos los gobernadores, y la reunión tenía un propósito. Les dijo Fabián a los gobernadores que los recibos que nosotros emitimos han llegado a ser muy populares. Sin duda la mayoría de ustedes, los gobernadores, los están utilizando y los encuentran muy convenientes. Te recuerdo que hasta ese entonces el gobierno era representado por algunas de las personas del propio pueblo, eran además elegidos con una finalidad muy especial, ajustar que no hubieran abuso de derechos entre las personas. Por supuesto que no había servicios públicos como hoy los consideramos, no tenían deudas, no tenían grandes edificios en ese momento porque su función era muy limitada. Y claro, ellos habían visto la popularidad del dinero, sus ciudades y sus regiones comenzaban a desarrollarse por una mayor actividad que permitía este instrumento, así que estuvieron de acuerdo. Estaban de acuerdo, pero no entendían muy bien cuál era el problema que le estaba planteando Fabián. Entonces dijo, bueno, algunos recibos están siendo copiados por falsificadores. Esta práctica se debe parar. Y allí fue la excusa perfecta para el planteo siguiente que dio nacimiento a los billetes. Los gobernadores se alarmaron. ¿Qué podemos hacer?, preguntaron, para evitar la falsificación. Fabián contestó, mi sugerencia es, primero que todo, hagamos que sea el trabajo del gobierno el imprimir nuestras notas en un papel especial, con diseños muy intrincados, y entonces cada nota se firmará por el principal gobernador. Las notas las llamaremos billetes. Interesante proyecto, ¿verdad? Los orfebres estaremos felices de pagar los costos de la impresión. Fíjase qué linda propuesta. Ni siquiera los gobiernos tenían que pagar la imprenta. Pues nos ahorrará mucho tiempo, mucho del tiempo que pasamos escribiendo nuestros recibos. Y con algo tan sencillo podemos ejemplificar cómo los billetes comenzaron a circular. La idea, por supuesto, sonaba bien, y sin pensarlo mucho comenzó la impresión, allí en billetes flamantes, nuevos, con dibujos muy atractivos. Cada billete tenía un valor impreso, de 1, 2, de 5, de 10, etc.
Y bueno, los orfebres se encargaban naturalmente de los pagos. Fíjate